¿Cómo manejar el dinero? ¿Cómo obtenemos ingresos? ¿En qué se nos va el dinero? Bueno, estas son algunas de las preguntas que seguramente todos nos hemos hecho en algún momento y que es imposible contestarlas ya que carecemos de la educación financiera necesaria. En principio, vamos a definir qué es la administración financiera. Quizás muchos o la gran mayoría de nosotros lo ignoramos, y esto se debe a que no recibimos la educación financiera que debiéramos. Nosotros como equipo nos dimos a la tarea de investigar para que esto ya no parezca algo lejos de nuestro alcance. En principio, la administración financiera, como concepto, se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global que se tenga en mente. Es aquí entonces que nosotros nos vamos al concepto de meta. Y bueno, en este caso meta de la compañía. Meta. La administración financiera eficiente requiere la existencia de algún objetivo o meta. Como en todo hay una meta. Por ejemplo, en nuestro caso, es el de obtener alguna profesión. Ahora entonces, la meta de la empresa deberá ser, como concepto, maximizar la riqueza de los dueños actuales, o sea, los accionistas, sabiendo que la riqueza de los accionistas está representada por el precio del mercado, que por acción de las acciones comunes, que a la vez refleja las decisiones de inversión, financiamiento y administración de bienes. Es así que pasamos a este concepto de decisión, las decisiones que debe haber para la administración financiera en una empresa. La primera y más importante es la decisión de inversión. Es la más importante de las tres decisiones en una compañía en cuanto a la creación de valor. Esta comienza con una determinación de la cantidad total de bienes necesarios para la compañía. Se hace un análisis de lo que se necesita. Si ven la primera imagen de hasta arriba a la derecha, vemos como una persona está ayudando al crecimiento de un árbol. Bueno, así la tiene que ver la inversión. Muchas veces se confunde inversión con financiamiento o con finanzas, pero tenemos que tener en claro que no son lo mismo. Inversión siempre es con el fin de obtener algo a cambio, ¿no? Y algo que crezca. Por eso pongo el ejemplo de la planta. Si nosotros la regamos, esta nos dará frutos, por ejemplo. Entonces nosotros cuando hacemos una inversión, esperamos algo a cambio y que sea de mayor escala. Ahora, la decisión de financiamiento. Aquí existe un director financiero y este director se ocupa de los componentes. También aquí hablaremos de lo que es las deudas, ¿no? Este concepto que tenemos muy en claro porque sabemos que viene de, pues, deberle a alguien, ¿no? Y bueno, y también veremos cómo algunas empresas tienen deudas grandes y siendo que son grandes empresas y otras están libres de deudas. Bueno, esto se debe al tipo de financiamiento empleado. Y este tipo de financiamiento empleado va a marcar la diferencia. Para esto hay que definir algo que es un concepto muy usado, que seguramente muchos desconocemos, y es la razón de pago de dividendos. Este hace referencia, bueno, los dividendos anuales en efectivo, ¿no? Dividendos, aquí existe una razón. La palabra razón, como bien sabemos, pues viene de división o fracción. Entonces nos dice que los dividendos anuales en efectivo serán divididos entre las utilidades anuales. Esta razón indica que el porcentaje de utilidades de una compañía que se paga a los accionistas en efectivo. Estos determinan la cantidad de utilidades que puede retener la compañía. O sea, es más bien como un parámetro, algo que nos va a responder con algo que nos diga si nuestras acciones en la empresa están yendo en crecimiento o van decayendo. Y bueno, retener mayor cantidad de utilidades significa que habrá menos dinero disponible para los pagos de dividendos actuales. Y pues por ende siempre sabemos que para todo debe de existir un equilibrio. Muy bien, pasemos a la última, es la decisión de administración de bienes. Una vez adquiridos y se tienen el financiamiento adecuado, se deberá administrar estos bienes de manera eficiente. Debemos recordar que eficiencia es la correcta utilización de los recursos. Una faceta importante de la administración financiera implica suministrar el financiamiento necesario para respaldar los bienes, sabiendo que cada uno tiene ciertas características como costo, vigencia, disponibilidad, derechos sobre bienes, entre otros términos impuestos por los proveedores del capital.
Es ahí donde el director de financiamiento debe aplicar la mejor mezcla posible. Otro concepto que seguramente hemos escuchado es el de sociedad. Es una forma de negocio en la que dos o más individuos actúan como propietarios. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, inversión es para recibir, financiamiento pues es la paga, ¿no? Saber cuándo debemos de pagar, cuándo no debemos de pagar, eso ya depende de las estrategias, ¿no? Y la administración de bienes, bueno, de lo que adquirimos, cómo lo vamos a utilizar para su correcto uso. Ahora vemos un organigrama, ¿no? Y vemos aquí el papel de cada quien en la parte de administración financiera. Muy bien, un poco de educación financiera. Rápidamente, empecemos por lo que se conoce como flujo de cajas. Para eso tenemos que tener en cuenta lo que son ingresos fijos extraordinarios, costos y gastos extraordinarios. Lo voy a ejemplificar con la vida de algún estudiante porque quiero señalar que esto puede ir desde lo más básico. En primera instancia, ingresos fijos y extraordinarios hay que separarlos, no hay que combinarlos. ¿Por qué? Porque como vamos a aplicar una administración financiera, pues debe de haber un orden, ¿no? Entonces, los ingresos fijos los podemos ejemplificar con esto, por ejemplo, los pasajes, ¿no? Lo que nos dan para el pasaje o incluso lo que nos dan para la torta, etcétera. Los ingresos extraordinarios, bueno, supongamos que este compañero ha empezado a ahorrar y empieza a vender algunos dulces, ¿no? Entonces ya son algunos ingresos de más. Bueno, costos y gastos, estos los vamos a ver como una constante en este caso, porque costos, el pasaje. Gastos, pues no sé, lo de la tortita. Gastos extraordinarios, el por si las dudas. Por ahí siempre decía la abuelita que hay que tener un colchoncito. Bueno, esto se refiere a si nos dejan algún trabajo, tener, pues no sé, que para la copia, la cartulina, etcétera, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que pequeñas acciones pueden repercutir a grandes cambios. ¿Esto por qué lo digo? Que por ejemplo el compañero de regreso tiene la posibilidad de ahorrarse un pasaje de 6 pesos de, por ejemplo, de la escuela a Indios Verdes, por así decirlo. 6 pesos le cuesta, se lo ahorra caminando, ¿no? De regreso para desestresarse. Ahora bien, a la semana, 5 días, 30 pesos. Ahora bien, que si se quiere tomar el riesgo de también en la mañana, si se va con más tiempo, eso ya es inversión de tiempo, se duplica a 60, lo cual puede repercutir en los ingresos fijos como un ahorro. Ahora bien, la administración, esto lo saqué de un video que vi y me llamó mucho la atención. Digamos que es el nivel básico para empezar a sobresalir. Lo primero que siempre que hay que hacer es pagar deudas. Las deudas son malas y más cuando no sabemos cuándo pagarlas. Entonces siempre lo que nos recomienda es pagarlas lo antes posible. Y también hacer una cuenta de línea de oxígeno de al menos 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Hacer una cuenta que nos dé como una vida extra por al menos 6 meses. Eso debe ser intocable y debe ser para casos extremistas. También nos recomienda hacer una cuenta que en esa vamos a meter el 10% de la utilidad. ¿Eso para qué? Para pulir mi yo del futuro. Luego, entonces, después de estas, empieza lo que ya es la inversión activa. ¿Esto qué quiere decir? Y lo pongo así de rojo porque es de alto riesgo. Lo que le voy a regresar al negocio. O sea, esta va de la mano con lo que voy haciendo en mi empresa, así como vaya empezando. Y es de alto riesgo, ¿por qué? Porque cualquier decisión que sea mala puede repercutir en gran escala. Ahora, la inversión pasiva es lo que nos deje ingresos fijos, ¿no? Meterle, no sé, alguna renta, etcétera. Algo que ya nos dé un salario, por ejemplo. Y la especulación, bueno, si nos sobra después de todo esto no es necesario. Hay que meterse la apuestas o ya lo que uno quiera, pero siempre y cuando sobre. Muchos cometen el error de no hacerlo así y le empiezan a meter dinero de más. Y es ahí cuando pues uno se endeuda. Ahora este es el nivel básico. Lo que hace a diferencia del nivel avanzado es que en vez de manejar yo este dinero, se lo voy a dar a una empresa para que ésta me maximice el negocio y me pueda dar la mayor ganancia. Empecemos por los estados financieros. Eh, Primero, el análisis financiero. El análisis financiero implica el uso de varios estados financieros. Estos estados hacen varias cosas. Primero, el balance general resume los bienes, pasivos y el capital de los dueños de un negocio en un momento, generalmente al final del año o en un trimestre. Luego, el estado de pérdidas y ganancias. Resume los ingresos y gastos de la compañía durante un periodo determinado, por lo general un año o un trimestre.
Aunque el balance general representa una fotografía de la posición financiera, en ese momento el estado de pérdidas y ganancias describe un resumen de la rentabilidad en tiempo. A continuación les mostraré un ejemplo y les describiré lo que significa cada cosa. El balance general va a ser de una empresa que se llama Aldine Manufacturing Company para los años fiscales que terminan el 31 de marzo y el 31 de marzo, ¿va? Como podemos ver, en los activos son lo que posee, en este caso, Aldine. Efectivo contamos con 178 para la primera evaluación y para la segunda 175. Cuentas por cobrar son las cantidades que los clientes deben a la compañía. Los inventarios a menor costo o costo del mercado son las materias primas, trabajo en proceso y bienes terminados. Los gastos pagados con antelación son artículos de gasto futuro como primas de seguro que ya se pagaron. Los pagos de impuestos acumulados sobre activos de corriente son el efectivo y elemento que pueden convertirse en efectivo antes de un año, mientras que los activos fijos al costo son la cantidad original pagada por terrenos, edificio y equipo. Menos depreciación acumulada son deducciones acumuladas por usos sobre activos fijos, y los activos fijos netos de inversión a largo plazo y otros bienes a largo plazo, que son los activos totales, es igual a la suma de los pasivos más el capital de los accionistas. Como podemos ver, es básicamente una suma, lo que al final nos da el total. En este caso, 178, como podemos ver, 178 más 168 más 1329 más 21 más 35 nos da un total de 2241. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al resultado. Después vienen los pasivos y capital de los accionistas. Estamos hablando de la misma empresa evaluada en el mismo día. Los préstamos bancarios y pagares y cuentas a por pagar son lo que se debe a los proveedores por bienes y servicios. Los impuestos acumulados se refiere a una obligación en la que se incurrió pero que todavía no se paga. Los otros pasivos acumulados son sueldos, salarios, cosas que no se han pagado. Las pasivos corrientes son deudas pagables a un plazo menor de un año. Deuda a largo plazo son deuda que no necesita pagarse sino hasta después de un año. Por ejemplo, serían los bonos. Dentro de eso también seguimos con capital de accionistas, acciones ordinarias y un peso de valor nominal. Bueno, en este caso sería $1. Son cantidades originales invertidas en el negocio por los accionistas. Después tenemos el capital total de accionistas, pasivos totales y capital de accionistas, que son los pasivos más el capital de accionistas, que es el igual a los activos. Como podemos ver, es el total de lo que tenemos. Después vamos con la información del estado de pérdidas y ganancias. El estado de ingresos, de utilidades o de pérdidas de ganancias muestra los gastos y las ganancias netas en este caso, el ejemplo que estuvimos viendo, para los 2 años fiscales bajo análisis. El costo de los bienes vendidos representa el costo de la fabricación real de los productos que se vendieron durante el periodo. Incluyen el costo de las materias primas, la mano de obra asociada con la producción y los gastos generales relacionados con los productos vendidos. Vamos a ver otro ejemplo del estado de ganancias. En este caso, las ventas netas son cantidad recibida o por cobrar de los clientes. Costo de bienes vendidos son directamente relacionados con los niveles de operación. Pueden ser salarios, materias primas, suministros y costos generales de manufactura. Los gastos de ventas generales y administrativos
son comisiones de ventas, publicidad de salarios y funcionarios, etc. Los utilidades antes de intereses e impuestos es el ingreso operativo. Los gastos de interés son costos de fondos en préstamos. Utilidades antes de impuestos son ingresos gravables. Las utilidades después de impuestos son cantidad ganada por accionista. Y podemos ver los dividendos en efectivo y el incremento en las utilidades retenidas. Después vamos a ver que se pueden usar varios enfoques diferentes para analizar una empresa. Muchos analistas tienen un procedimiento favorito para llegar a algunas generalizaciones acerca de la empresa que analizan, a riesgo de pisar tierra más bien sagrada, presentando un marco conceptual que se presta para las situaciones en las que se contempla el financiamiento externo. Los factores a considerar se presentan en la siguiente figura. Un ejemplo puede ser presupuesto de capital y estimación de los flujos de efectivo. El presupuesto de capital es el proceso de identificar, analizar y seleccionar proyectos de inversión cuyos rendimientos, o sea los flujos de efectivo, se espera que se extiendan más allá de un año. Cuando un negocio hace una inversión de capital, incurre en un desembolso de efectivo corriente en espera de obtener beneficios futuros. El presupuesto de capital incluye generar propuestas de proyectos de inversión congruentes con los objetivos estratégicos de la empresa, estimar los flujos de efectivo para los proyectos de inversión, seleccionar proyectos con base a maximizar el valor, reevaluar los proyectos y realizar auditorías a los proyectos terminados. El primer punto de la generación de propuestas de proyectos de inversión se divide en 5 diferentes ramas. La primera puede ser la creación de nuevos productos o expansión de los productos existentes. La segunda puede ser el reemplazo de equipo o edificios. Tercera, lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Cuarto, con exploración. Y quinto, con algún otro tipo, como puede ser seguridad o control de la contaminación de la empresa. La estimación de flujos de efectivo se debe determinar después de impuestos, ya que se analiza la diferencia entre los flujos de efectivo con y sin el proyecto. Es útil clasificar los flujos de efectivo del proyecto en 3 categorías basadas en el tiempo. La primera es flujo de efectivo de salida inicial, o sea, el efectivo con el que se cuenta al principio del proyecto. 2, el flujo de efectivo netos incrementales intermedios, o sea, durante el proceso. Y tercero, el flujo de efectivo neto incremental del último año. Técnicas para elaborar el presupuesto de capital. Las principales técnicas son 4. La primera es el periodo de recuperación, la segunda la tasa interna de rendimiento, la tercera el valor presente neto y la cuarta los índices de rentabilidad. El periodo de recuperación de un proyecto de inversión nos dice el número de años requeridos para recuperar la inversión de efectivo inicial con base en los flujos de efectivo esperados. Se divide en 4 pasos, que en el primero se acumulan los flujos de efectivo después del primer desembolso en una columna de flujos de entrada acumulados. El segundo paso nos dice que se observa esta columna y se ve el último año entero, en número entero, para que el total acumulado no exceda el desembolso inicial. Tercero, se calcula la fracción del flujo de entrada de efectivo del siguiente año necesario para pagar el desembolso de efectivo inicial. Y por último, se suman los números que se determinaron en el paso 2 y 3 para poder saber cuántos años enteros y con fracción nos va a tomar recuperar la inversión del efectivo inicial. La tasa interna de rendimiento nos permite captar la diferencia en los tiempos de los flujos de efectivo para varios proyectos durante el proceso. Esta es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo esperados con el flujo de salida inicial. El valor presente neto es un enfoque de flujo de efectivo descontado para el presupuesto de capital. El valor presente neto de una inversión es el valor presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta menos el flujo de salida inicial de esta propuesta. Y por último, la cuarta técnica es el índice de rentabilidad o razón costo-beneficio de un proyecto, la cual es la razón entre el valor presente de los flujos de efectivo netos futuros y el flujo de salida inicial.
Si el índice de rentabilidad de un proyecto es mayor o igual a 1, este proyecto debe aceptarse. Riesgo y opciones administrativas de presupuesto de capital. El riesgo de un proyecto de inversión se puede ver como la variabilidad de sus flujos de efectivo con respecto a los esperados. Los resultados posibles de un proyecto de inversión se expresan en forma de distribuciones de probabilidad de los flujos de efectivo posibles. Dada una distribución de probabilidad de flujos de efectivo, podemos expresar el riesgo de manera cuantitativa, como la desviación estándar de la distribución. Los métodos que se utilizan son el árbol de probabilidades o simulación. Estos permiten estimar el valor esperado y desviación estándar de la distribución. Los proyectos de inversión también se juzgan con respecto a su contribución al riesgo total de la empresa. Al diversificar los proyectos que no tienen un alto grado de correlación con los activos existentes, una empresa podrá reducir la desviación estándar de la distribución de probabilidades. Cuanto mayor es la incertidumbre que rodea al uso de una opción o de un proyecto, mayor es su valor. Una vez que se toman los proyectos propuestos, existen 3 diferentes tipos de opciones administrativas. La primera es la opción de expandir o de contraer este proyecto, ya que nos permite poder expandir su producción si las condiciones se vuelven favorables y contraer la producción si las condiciones son desfavorables. La segunda opción es la opción de abandonar el proyecto. Si un proyecto tiene valor de abandono, esto representa efectivamente una opción de venta para el dueño del proyecto. Y la última opción es la opción de posponer. Para algunos proyectos existe la opción de esperar con el fin de obtener nueva información. Rendimientos requeridos y costo de capital. En teoría, las tasas de rendimiento requeridas por un proyecto de inversión debería ser la tasa que hace que el precio de mercado de la acción no cambie. Si un proyecto de inversión gana más de lo requerido por los mercados financieros para el riesgo en cuestión, se crea valor. Si los proyectos de inversión y las propuestas de inversión bajo consideración son similares en relación con el riesgo, es apropiado usar el costo total del capital como criterio de aceptación. El costo total de capital es un promedio ponderado de las tasas de rendimiento, o sea, los costos, requeridas individuales para los distintos instrumentos con los que la empresa intenta financiarse. La clave para usar el costo total de capital como tasa de rendimiento requerida para el proyecto es la similitud del proyecto con respecto al riesgo de los proyectos existentes y las inversiones bajo consideración. La solvencia depende del riesgo total de la empresa. Cuando la posibilidad de insolvencia de una empresa es real y potencialmente costosa, la administración debe preocuparse por el efecto marginal de un proyecto de inversión sobre el riesgo total de la empresa, analizando el rendimiento esperado y el riesgo de varias combinaciones posibles de proyectos existentes y propuestas de inversión que están bajo consideración. La administración está en las mejores condiciones de seleccionar la mejor combinación. Les voy a hablar sobre el financiamiento a mediano y largo plazo. El mercado de capital maneja bonos y acciones. Una acción te convierte en socio de la compañía, las ganancias no son garantizadas, la empresa decide si reparte o no el dividendo, así como también otorga una serie de derechos al accionista, entre ellos disfrutar de los beneficios y votar en las juntas, mientras que un bono es un préstamo a la compañía por el que nos dan un interés. Las ganancias son garantizadas y la compañía está obligada a pagar los intereses que prometió al principio, pero no ofrece ningún derecho a su poseedor. Dentro del mercado de capital existe el mercado primario como el secundario. El primario es para nuevas emisiones. Es ahí donde se reúnen fondos mediante el flujo de venta de nuevos valores que va de los compradores de valor, el sector ahorrador, a los emisores de valores, que es el sector de inversión. En un mercado secundario se compran y venden valores ya existentes. Las transacciones de estos valores ya existentes no suministran fondos adicionales para financiar las inversiones de capital. Una compañía grande suele reunir fondos de dos maneras, pública y privada. Con una emisión pública, los valores se venden a cientos o con frecuencia miles de inversionistas de acuerdo con un contrato formal. Por otro lado, una colaboración privada
se destina para un número limitado de inversionistas, algunas veces solo uno, y con considerablemente menor regulación. Un ejemplo de una colaboración privada es un préstamo que se hace a un pequeño grupo de compañías de seguros a una corporación. Los dos tipos de emisión de valores difieren más que nada en el número de inversionistas y en la regulación que rige la emisión. Existen tres medios primordiales para que las compañías ofrezcan valores al público en general. Estos son una suscripción tradicional o compromiso firme, una oferta del mejor esfuerzo y un registro de anaquel. Cuando una compañía emite valores para el público en general, es usual que recurra a los servicios de la banca de inversión, la cual actúa como intermediario para reunir a las partes que necesitan fondos con aquellas que tienen ahorros. La función principal de la banca de inversión es comprar los nuevos valores de la compañía emisora al mayoreo y después revenderlos a los inversionistas al menudeo. Por este servicio, la banca de inversión recibe la diferencia o diferencial de la suscripción entre el precio que paga por el valor y el precio al que lo revende al público. La compra y venta de acciones existentes ocurre en el mercado secundario. Las transacciones en este mercado no suministran fondos adicionales a las empresas para adquirir plantas de producción o equipo nuevo. Sin embargo, la presencia de un mercado secundario viable aumenta la liquidez de los valores ya en circulación. Sin esta liquidez, las empresas que emiten nuevos valores tendrían que pagar rendimientos más altos porque los inversionistas tendrían problemas para encontrar un mercado de reventa para sus acciones y bonos. Así, el mercado constante de los valores existentes es crucial para la operación eficiente del mercado primario o de emisiones nuevas para valores a largo plazo. Deuda a largo plazo, acciones preferenciales y acciones ordinarias. La deuda a largo plazo consiste de préstamos y bonos. Los bonos se pueden emitir ya sea como no garantizados o garantizados. Estos bonos y préstamos generalmente tienen una tasa de interés más alta, ya que los prestamistas demandan una devolución más alta a cambio de tomar más riesgos por prestar el dinero sobre un largo periodo de tiempo. Acciones preferenciales son un tipo de acciones que prometen un dividendo fijo, por lo general, pero a la discreción del consejo de directores tienen preferencia sobre las acciones ordinarias en el pago de dividendos y el derecho de los bienes. El hecho de que las acciones preferenciales como las acciones ordinarias no tengan vencimiento no significa que la mayoría de las acciones preferenciales seguirán en circulación para siempre. Invariablemente existen disposiciones para su retiro. Acciones ordinarias. Son valores que representan la posición final de propiedad y riesgo en una corporación. Los accionistas ordinarios de una compañía son sus dueños finales. Colectivamente, la compañía les pertenece y por ello asumen el riesgo fundamental asociado con la propiedad. Su responsabilidad, sin embargo, está restringida al monto de su inversión. Las acciones ordinarias, al igual que las acciones preferenciales, no tienen fecha de vencimiento, pero los accionistas pueden liquidar sus inversiones vendiendo sus acciones en el mercado secundario. Préstamos a plazo y arrendamientos. El préstamo a plazo es una deuda originalmente programada para saldarse en más de un año, pero por lo general en menos de 10 años. Los bancos comerciales son la principal fuente de financiamiento a plazo. Primero, un préstamo a plazo tiene un vencimiento final de más de un año. Segundo, con mucha frecuencia representa crédito extendido bajo un acuerdo formal de préstamo. En su mayor parte, estos préstamos se cubren en pagos periódicos, trimestrales, semestrales o anuales, que incluyen el interés y el principal. El programa de pago de un préstamo casi siempre se establece según la capacidad de los flujos de efectivo del prestatario para servir la deuda. En general, la tasa de interés de un préstamo a plazo es más alta que la tasa sobre un préstamo a corto plazo para el mismo prestatario. Si una compañía solicita un préstamo a tasa preferencial con base en el corto plazo, pagará 0.25 o 0.50% más en un préstamo a plazo. La tasa de interés más alta ayuda a compensar la exposición más prolongada al riesgo del prestamista. La tasa de interés en un préstamo a plazo suele establecerse de dos maneras. Primera, una tasa fija establecida al inicio
que permanece vigente durante la vida del préstamo. O segunda, una tasa variable ajustada según los cambios en la tasa del mercado. Algunas veces se establece una tasa mínima o máxima para limitar el intervalo en el cual puede fluctuar una tasa variable. Un arrendamiento es un contrato. Con base en este, el propietario de un activo, que es el arrendador, da a otra parte, el arrendatario, el derecho exclusivo del uso del bien, en general, durante un periodo especificado a cambio del pago de renta. Una ventaja obvia para el arrendatario es el uso de un bien sin tener que comprarlo. Por gozar de esta ventaja, el arrendatario incurre en varias obligaciones. Primero está la obligación de hacer los pagos periódicos del arrendamiento, casi siempre mensuales o trimestrales. Además, el contrato de arrendamiento especifica quién debe dar mantenimiento al bien. Bajo el arrendamiento de servicio o mantenimiento completo, el arrendador paga mantenimiento, reparaciones, impuestos y seguros. Bajo un arrendamiento neto, el arrendatario paga estos costos. El arrendamiento puede ser cancelable o no. Cuando es cancelable, algunas veces hay una penalización.